Bien, mis queridos hermanos, es un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes para poder gozarnos en el tema de salud y también en el estudio de la palabra del Señor. Así que agradecemos también los esfuerzos de Iglesia Fidelidad, porque una vez más podemos estar aquí a través de las redes sociales, a través de los diferentes medios, para compartir el mensaje del Evangelio eterno. Y también agradecemos a las radios que se nos unen hoy, como decía el pastor. Radio Fe también está con nosotros transmitiendo desde el Pulgarcito de América para el mundo, como también en Texas tenemos a Radio Promesas, que también se ha unido con nosotros en el 97.5 FM allá en Texas, transmitiendo también este mensaje y cuya señal viene desde precisamente la iglesia Fidelidad. Así que agradecemos a Dios por este esfuerzo. Bien, mis queridos hermanos, vamos a entrar entonces al tema de esta noche de salud. Y en esta noche quería hablarles un poquito acerca de una sustancia que ha invadido nuestro diario vivir. Es una sustancia que está ocasionando problemas sumamente serios en la salud. Ya estos días hemos estado hablando acerca de los daños del azúcar, nuestro dulce veneno. Pero en esta ocasión vamos a hablar de una sustancia, no sé cuántos de ustedes han escuchado acerca del BPA, que es esa sustancia que invadió nuestro diario vivir y que nos está matando lentamente. Es una sustancia que prácticamente está presente en muchas cosas que nosotros no nos imaginamos. ¿Qué es el bifenol A? Veamos la siguiente diapositiva para familiarizarnos un poco con esto del bifenol. Dice que el fenol es una forma impura, es un sólido cristalino de color negro incoloro. Bueno, lo que está en rojo nada más por razón del tiempo, dice que fenol, uno de los componentes del bifenol A es el fenol, que es alcohol. El fenol, sabemos, se evapora más lentamente que el agua. Siguiente diapositiva. Luego nos dice que el BPA, bifenol A, es un compuesto químico, ya dijimos que contiene alcohol, pero el sufijo A simboliza acetona, es decir, que es una mezcla entre alcohol y acetona. Se puede imaginar usted esa mezcla, alcohol y acetona, conocido mundialmente como el BPA o bifenol A. Así que ahí tenemos esa sustancia, esa combinación. Yo no sé cuántos de ustedes han en alguna ocasión consumido este tipo de sustancia compuesta de bifenol. Si pidiera que levantaran la mano, quizá la mayoría diría yo no consumo eso. Definitivamente alcohol mezclado con acetona sería una locura consumirlo. Sin embargo, nos daremos cuenta de que todos estamos expuestos a este tipo de químicos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí se nos habla de que el bifenol es altamente venenoso. De ser ingerido en altas concentraciones puede causar envenenamiento, vómitos, decoloración de la piel e irritación respiratoria. Era la sustancia, imagínense ustedes, en la historia, utilizada en los campos de concentración nazis desde agosto de 1941 para disponer de las llamadas inyecciones letales. O sea que es una sustancia que tiene un historial oscuro que era utilizado, según el informe, en inyecciones letales. Eran unas inyecciones de fenol de 10 ahí está el componente y la cantidad que se le aplicaba. Desafortunadamente, es uno de los principales desechos industriales de las carboníferas y petroquímicas. Como consecuencia, el fenol entra en contacto con el cloro en fuentes de agua tratadas y bueno, de esa manera llega hasta nosotros los humanos. Pero vamos a verlo de manera más clara en la siguiente diapositiva. Otros estragos que hace. ¿Qué puede causar el BPA? Bueno, varios estudios sobre el BPA han indicado en ciertos niveles de consumo que podría causar alteraciones endocrinas, o sea, interferencia con el funcionamiento normal de las hormonas generadas por el sistema endocrino, enfermedades tales como del corazón. Imagínense lo que ocasiona el bifenol. Enfermedades del corazón, diabetes y también está relacionado con el cáncer.
Algunos estudios también han relacionado el BPA con la obesidad y la neurotoxicidad. Afecta la glándula pineal, que es la que nos hace estar alertas, analizar, estar despiertos, y nos afecta precisamente esa glándula, como también hay otra sustancia que en otra ocasión me gustaría hablar de los daños del flúor. Afecta el hipotálamo, la glándula glutaria, afecta la tiroides, la paratiroides, afecta las glándulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios, los testículos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que de entrada podemos decir que el bifenol A, como decíamos anteriormente, es un veneno, y lógicamente que ninguno de nosotros quisiera ingerir este tipo de sustancias. Sin embargo, tenemos muy malas noticias. Saben que un estudio que se hizo en Canadá hace algunos años mostraba que hasta el 90% de la población tenía en su cuerpo sustancia, residuos del bifenol A. Pasemos a la siguiente. Así es que efectos también graves, porque también se lo ha relacionado como una sustancia feminizante. Se han asociado numerosas alteraciones causadas por el bifenol A en los seres vivos, basados en una desregulación del sistema endocrino y de la producción de hormonas correspondientes. Efectos sobre el sistema reproductor masculino. Numerosos trabajos hacen referencia a una alteración de la espermatogénesis que condiciona un descenso de los niveles de esperma. Baja también los niveles de testosterona en el caso del hombre y en general la fertilidad masculina. Hace algunos años yo vi un reportaje, un documental que todavía se puede encontrar en YouTube, que hablaba acerca de la extinción de, de la extinción del hombre, pero hablaba de que estamos consumiendo tantas sustancias que, y mencionaba, por cierto, el bifenol, donde mencionaba que el bifenol es un disruptor hormonal, y lo que hace es prácticamente suplanta la hormona masculina, la testosterona, y en su lugar coloca una hormona femenina, es decir, un estrógeno. Así que el bifenol está relacionado con, repito nuevamente lo que está ahí, disminución de la testosterona, y también afecta la fertilidad masculina y hace que disminuya lógicamente las hormonas femeninas en el hombre, masculinas en el hombre, y aumenten las hormonas femeninas. O sea que es grave, definitivamente que es grave. Pasemos a la siguiente, con la que vamos a finalizar sobre la introducción. Ahora ustedes ven ahí un pequeño biberón y ven a un niño que se está llevando un juguete también hecho ¿de qué material es ese? ¿Cómo conocemos ese material? Lo conocemos como el plástico. La primera vez que yo escuché acerca de este término del bifenol A fue cuando estaba en diálisis. A nosotros nos colocaban un filtro por donde pasaba la sangre y era limpiada, y ese filtro decía libre de BPA, BPA free. Y entonces me llamó la atención que decía BPA free. Y entonces comencé a investigar, y aquí así surge cómo llego a estudiar este caso del bifenol, y me doy cuenta de que ocasiona grandes problemas. Ahora, dice aquí este artículo que un reciente proyecto de la ley de California que ha prohibido el BPA en los artículos relativos a los niños, como las botellas para bebé. Es decir, que el bifenol, para hablar claramente, está presente, hermanos y hermanas, en todo lo que es plástico, en todo lo que es plástico, para que no se quiebre fácilmente, se le coloca bifenol A. Pero como dijimos que fenol es alcohol y A significa acetona, cuando entra en calor, esas sustancias se evaporan, se despide la sustancia. ¿Se imaginan ustedes antes? Yo me acuerdo que antes se hervían los biberones de los niños de plástico. Hay personas que toman bebidas calientes en plástico, que utilizan también para tomar su sopa en plástico.
El plástico ha invadido nuestro diario vivir y cualquier cosa que tocamos diariamente estamos en contacto con el plástico. Entonces, por eso es que algunas naciones han decidido hacer cambios en relación a esto. Muchos países europeos ya no están distribuyendo esos productos que contienen el BPA. Vamos a pasar quizás otra diapositiva, creo que nos da un poquito el tiempo. Así es que también podríamos hablar acerca de las latas, pero bueno, dice aquí un profesor de biología que esta sustancia química, el BPA, es una a la que usted no debe estar expuesto a ningún nivel. Y esas latas que ustedes ven ahí, esas donde vienen sardinas o vienen otro tipo de cosas comestibles, traen un pequeño recubrimiento plástico que no es otra cosa más que el bisfenol A. Así que es cancerígeno, afecta a los testículos, afecta la testosterona, disminuye la testosterona y hace que aumente la hormona femenina. Así es que en el hombre está relacionado mucho con los niños afeminados que están naciendo y eso lo vamos a ver los reportes en el día de mañana. Así que por el momento nada más, ese es un adelanto acerca de lo que ocasiona el famoso bisfenol A. Así que cuando usted compre alguna botella, cerciórese de que diga libre de BPA o en el mejor de los casos hay que utilizar el vidrio. El vidrio es nuestro aliado. Ok, vamos al tema entonces central de esta noche. Hemos estado estudiando acerca del sistema del anticristo y hemos hablado de que Satanás levantó este sistema, este poder, que es un poder que se opone a Dios, no necesariamente negando a Dios, sino usurpando el lugar que le corresponde a Dios. Así es que creo que íbamos a hacer un pequeño repaso, mi hermano Jesse, al comenzar allá en la diapositiva, exactamente, íbamos a hacer un pequeño repaso para los que no estuvieron ayer. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y también nos vamos a dar cuenta de que a la conclusión que nosotros llegamos estos días era que el sistema papal, el sistema papal cumple con las características del anticristo. Definitivamente, los que no estuvieron presentes en estos días pueden ir a la página oficial de Iglesia Fidelidad en Facebook y ahí pueden buscar el archivo de los videos. Pero noten ustedes los valdenses, dice, los valdenses allá en el año 1100 declaraban que el anticristo, el asesino previsto de los santos, ya apareció en su verdadero carácter, sentado monárquicamente en la ciudad de las 7 colinas. Más adelante le voy a mostrar una diapositiva donde la Biblia nos menciona el lugar geográfico donde está la sede de este poder. Dice que la mujer que Juan la ve en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, ve a una mujer ebria de la sangre de los santos. Ya dijimos que una mujer simboliza una iglesia. Y Juan ve a esta mujer ebria de la sangre de los santos, lo que equivale que lo que vimos ayer, que la Iglesia Católica, ustedes se acuerdan, que ella hizo un proyecto que le llamaron Inquisición Católica, donde mataban a todos los que ellos consideraban como herejes. Por eso que Juan ve a esa mujer, a esa iglesia ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y dice Juan que cuando él la vio, quedó asombrado con gran asombro y el ángel le dijo: yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Y le dijo: la mujer que has visto está sentada sobre 7 montes, sobre 7 cabezas se siente. Y los 7 montes, le dijo Juan, se le dijo a Juan en Apocalipsis capítulo número 17 y el versículo número 9 en adelante, se le dice que esas 7 colinas, esas 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ya veremos la diapositiva más adelante. Así que también los albigenses, otro grupo de cristianos que existió allá por el año 1200, decían que la iglesia de Roma no era la esposa de Cristo, pero la iglesia es la iglesia de la confusión, ebria de la sangre de los mártires. Así que todos estos cristianos, fundadores del protestantismo o de los cuales vino el protestantismo, todos ellos creían que y predicaban, enseñaban
que el sistema papal era el cumplimiento de la bestia, del anticristo, de la mujer ebria, es decir, de Babilonia. Así que pasemos a la siguiente diapositiva. Otros reformadores como William Tyndale identificó al Papa como el anticristo en su tratado La práctica de prelados. Siguiente diapositiva. Martín Lutero dijo en una ocasión: debo al Papa tanta obediencia como se la debo al anticristo. Y así podríamos nosotros revisar a otros reformadores como Juan Wycliffe, Juan Hus, Martín Lutero, que ya la vimos, Felipe Melanchthon, Juan Calvino, Juan Knox, Ulrico Zwinglio, Juan Wesley, y todos estos reformadores, de donde vino el protestantismo más adelante, identificaban al papado como el anticristo. Lamentablemente ahora la mayoría de iglesias ha abandonado esta postura y ahora reciben al papado como que si fuera un poder cristiano. Pero recuerden que Roma nunca cambia. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos a los cristianos. Ustedes saben que, o de diferentes iglesias, el papado está lanzando un proyecto que es el ecumenismo, en el cual piensan aglomerar en una sola iglesia, en una sola religión, a todos los cristianos y a todas las religiones del mundo. Uno de los apologistas católicos, llamado Alejandro Bermúdez, dice él en su programa Cara a Cara, que algunas personas creen que el ecumenismo consistirá en que cada quien puede creer libremente lo que quiera. Él, por ejemplo, dice: algunos creen que el ecumenismo es como cuando usted va a hacer un licuado y echa una media taza de catolicismo, echa una cucharada de luteranismo, echa una pizca de adventista del séptimo día, echa otro granito de Asamblea de Dios, y entonces lo licúa, y lo que salga de ahí, esa dicen va a ser la nueva religión, es decir, mezcla de cada una de las creencias de las religiones. Pero él dice: eso no va a ser así, sino que la religión oficial será la Iglesia Católica. No es que se va a creer, no se pretende que se crean otras cosas más que lo que la Iglesia Católica enseña. Es por eso que hay una gran afinidad entre lo que el catolicismo ha enseñado a través de los siglos, y que lo que las actuales iglesias cristianas también están creyendo, como lo vamos a ver más adelante. Pero la historia no era así. Saben que en la actualidad se recibe al Papa en Estados Unidos, que es una nación cristiana, que es una nación protestante, que fue establecida bajo principios protestantes, cuando los cristianos fueron perseguidos allá en Europa por lo que mencionábamos de la Inquisición, las cruzadas y todo este tipo de cosas, que abarcó muchos siglos de persecución. Los cristianos decidieron embarcarse en, en un proyecto porque querían llegar a un lugar donde pudieran adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia. Así que los cristianos se embarcaron en aquel famoso navío llamado el Mayflower en el año 1620. Y entonces ellos salieron y atravesaron el océano, el mar, no sabían hacia dónde iban, querían que Dios los dirigiera, querían que Dios los dirigiera así como Abraham, querían llegar a una tierra donde pudieran, repito, adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia. Querían una nación sin rey y querían una iglesia sin papa. Así que en el año 1620 ellos salen y llegaron a Estados Unidos de Norteamérica. Ahí se establecieron y ahí decidieron fundar la iglesia cristiana en Estados Unidos, y así surge el protestantismo en aquellos años, en esa naciente nación. Y entonces el protestantismo se establece ahí en Estados Unidos. Y querían, repito, estar libre de todo eso. Sin embargo, en la actualidad, ustedes ven que la nación protestante recibe con muchos aplausos, con mucha alegría, con mucha pleitesía, recibe al representante del catolicismo. Veamos la siguiente diapositiva para una muestra de cómo eran las relaciones en aquel entonces. Otra diapositiva más. Aquí tenemos una carta, no la voy a leer completa, pero es una carta de un expresidente de Estados Unidos llamado Harry Truman,
que Harry Truman le escribe al señor Pacelli, que ese es uno de los papas, el Papa Pío VI, si no me equivoco. Le dice él que como presidente bautista y jefe de ejecutivo de la nación más grande y poderosa del mundo, en la cual todos me llaman simplemente señor Truman, no puedo dirigirme a usted como su santidad, porque es un título que le pertenece solamente a Dios. Ayer veíamos que el cuerno pequeño hablaba palabras contra el Altísimo y leíamos la enciclopedia católica bajo el artículo Papa, donde al Papa se le llama Rey de Reyes, Señor de Señores, se le dice que eres otro Dios aquí en la tierra, porque tú eres nuestro labrador, tú eres nuestro doctor, finalmente tú eres otro Dios aquí en la tierra. Al Papa se le ofrece incienso al Papa. Se arrodilla la gente delante del Papa, los gobernadores y todo. Se le llama Santo Padre, a pesar que Jesús le dijo que no llamaran Padre nuestro en términos espirituales a nadie aquí en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces, el presidente Harry Truman, como buen bautista, como protestante, le dijo que él no podía dirigirse al Papa como su santidad, porque es un título que le pertenecía solamente a Dios o lo pertenece solamente a Dios. Nosotros en los Estados Unidos de América consideramos a todos los hombres como iguales delante de Dios y nos dirigimos a ellos bajo sus verdaderos nombres. Por lo mismo me dirijo a usted simplemente como señor Pacelli. Bueno, lo que estaba sucediendo cuando le escribió esta carta a Harry Truman al Papa era que el Papa estaba ofreciéndole su servicio de asesoría para poder ayudarle a la nación de Estados Unidos. Pero él le dice en el párrafo donde dice, en primer lugar, le dice, nuestros antepasados fundadores de esta nación, no sé por qué, no puedo leer lo demás, hermano Jesse, porque mi ubicación, mi recuadro en la pantalla no me permite mi imagen leer lo demás. No sé si podemos hacer algo o no se puede hacer. Este, ahí está todavía el recuadro, solo que no está mi imagen. Pero dice, voy a tratar de leer una parte. Nuestros antepasados fundadores de esta nación, conocedores por la historia de la naturaleza de vuestra iglesia, amante de la política y de la guerra, tomaron como principio de nuestro gobierno no permitir vuestra intromisión en nuestros asuntos del gobierno. Y entonces comienza a hablarles de que lo que ellos habían hecho en Europa como iglesia, uniéndose con Hitler y todo eso, entonces mejor le dice, nosotros nos vamos a mantener alejados. Lo que quiero decir con esta carta era que el protestantismo o Estados Unidos se mantenía alejado del papado. Siguiente diapositiva. Entonces le dice al final, por lo tanto, señor Pacelli, lo que está subrayado, o bueno, vamos a leer una parte desde arriba. Somos baluarte de las libertades democráticas protestantes. Si nosotros o la Inglaterra protestante nos debilitásemos, vuestra cultura católica tendría una oportunidad para gobernar otra vez al mundo, que ese es el objetivo final, haciéndolo retroceder a la Edad Media. Si perdiéramos o nos debilitáramos en la guerra que usted está provocando contra Rusia, fácilmente procuraría el Vaticano una alianza con ella. Su predecesor, el Papa Pío XI, declaró públicamente que él haría pacto con el diablo mismo si eso convenía a los intereses de la iglesia. Por lo tanto, señor Pacelli, es mi deber como jefe de este país predominantemente protestante rechazar sus propuestas a guisa de alianza de pacto de paz. Y le dice un refrán: los que comen del plato en que el diablo está comiendo deben usar una cuchara muy larga. Continuaré mi labor para lograr y mantener la paz como buen bautista, conservando los honrados principios protestantes que hicieron poderosa nuestra nación y trabajando por ello. Sinceramente suyo, Harry Truman, presidente de los Estados Unidos. Así que esta era la relación, mis queridos hermanos, que existía anteriormente entre el papado y los Estados Unidos, un distanciamiento tremendo. Sin embargo, las cosas han cambiado, porque la Biblia también nos profetizaba, lo veremos tal vez en otro capítulo posterior, cómo estos dos poderes, tanto Estados Unidos como el papado, volverían a unirse. Vamos a la siguiente diapositiva, mi querido hermano. Y entonces ahí tenemos lo que dice este libro, que es un estudio de la Biblia hecho con oración,
mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado que los haría aborrecer y rehuir. En realidad, el papado no cambia. El papado siempre está en contra de la ley de Dios y ha cambiado la ley de Dios. Basta que usted compare los 10 mandamientos de la Biblia con el catecismo, con que a la gente les enseñan, porque a la hora de darles la instrucción religiosa, no se hace con la Biblia, sino que se hace con el catecismo. Por eso se llama catequesis. Y le enseñan los mandamientos no de acuerdo a lo que esté en la Biblia, sino que esté en el catecismo. Y usted encontrará que algunos mandamientos no aparecen allí. El día de mañana yo les traeré las diapositivas que tienen que ver con eso. Vamos a la siguiente diapositiva, mi hermano. Bueno, esto lo vimos ayer. Vamos a pasar algunas diapositivas y vamos, aquí está lo que les quería mostrar. Así dice la Biblia. Aquí se requiere una mente que tenga sabiduría o entendimiento. Las 7 cabezas de la bestia representan las 7 colinas donde se sienta la mujer. Esto es Apocalipsis 17:9. Así que ustedes pueden ver en ese mapa que el único poder, el único sistema, el único reino que se encuentra situado en 7 colinas es precisamente el Vaticano. Justamente donde la Biblia dice que se sentaría la mujer sobre 7 colinas. O sea, geográficamente y las características que hemos mencionado el día de ayer concuerdan en que se refiere al mismo poder. Así que vamos a ir a Apocalipsis 13, vamos a recorrer algunas diapositivas y vamos a analizar cómo es esto de que se pondrá una marca, la marca de la bestia. Saben que Dios tiene su sello. Vamos a ir más adelante en la diapositiva. Dios tiene su sello, exactamente ahí está. Dios tiene su sello. La Biblia habla acerca del sello de Dios. En el capítulo 7 dice que Juan ve a 4 ángeles que retienen los 4 vientos del cielo para que no sople sobre la tierra ni sobre el mar destrucción. Y entonces un ángel dice, no hagan daño a la tierra ni al mar hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dios piensa colocar su sello sobre la frente de sus hijos. Pero el diablo, como es un imitador de Dios, también piensa colocar su marca en la frente y en la mano. Entonces, algunas personas se preguntan qué es la marca de la bestia. Y algunos han dicho, bueno, la marca de la bestia es el 666. Pero cuando usted lee Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, no se nos dice que el 666 sea la marca de la bestia, sino que el versículo dice, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Y su número es 666. No dice que su marca es 666, sino que dice que es el número de su nombre. O sea, la bestia tiene un nombre y ese nombre da el equivalente, también lo veremos mañana, del equivalente 666. Pero el 666 no es la marca, la Biblia no le llama así. Pero algunas personas han relacionado y dicen que el 666 es la marca de la bestia, cosa que Hollywood ha aprovechado muchísimo y ha hecho muchas películas en relación con el 666. Otros dicen que es el código de barras que se va a poner sobre la frente y sobre la mano, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver cómo rastrear en la Biblia cuando nos hacen la pregunta, ¿cómo llegamos a la conclusión de cuál será la marca de la bestia utilizando la Biblia? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a analizar Apocalipsis capítulo 13. Ahora quiero que nos grabemos en esta noche lo siguiente. El diablo es un imitador. El diablo es un falsificador. El diablo siempre le está copiando a Dios. Por ejemplo, el diablo quiere que se le adore. ¿De dónde saca el diablo el concepto de adoración, sino de la adoración verdadera que le corresponde a Dios? Dios mandó erigir un templo. Háganme un santuario y habitaré en medio de ustedes. ¿Qué hizo el diablo en las religiones paganas?
mandó que le levantaran templos. Por eso en el Antiguo Testamento se habla de los templos paganos, se habla del templo de Baal, del templo de Acera y de otros tipos de dioses más. ¿De dónde sacó el diablo el concepto de templo? El concepto de templo lo saca de la verdad. ¿Notan ustedes? Entonces, el diablo lo que hace es imitar. Dios tiene un día de reposo que es el sábado. El diablo tiene un día de reposo que es el domingo. Dios instituye una iglesia en la tierra con un mensaje especial. El diablo también levanta una mujer que la Biblia le llama Babilonia y que también tiene hijas y que también tienen su mensaje que dar al mundo tergiversando la verdad de Dios. ¿Notaron ustedes? Entonces, partamos del hecho de que el diablo es un imitador, es un falsificador y copia todo lo que Dios hace. ¿De qué manera nos va a ayudar este concepto en esta noche? Este concepto nos va a ayudar para nosotros llegar a la conclusión bíblicamente de cuál es la marca de la bestia, utilizando solo la Biblia. ¿Cuál será la marca de la bestia? De acuerdo, repito, al libro de Apocalipsis capítulo 13. Hermano Jesse, puede colocar mi imagen. De todas maneras, el recuadro siempre permanece ahí, si usted gusta. Así que vemos ahí Apocalipsis capítulo 13 y el verso 12 en su Biblia. Dice que el dragón, ¿quién es el dragón? En profecía, ¿quién representa el dragón? Apocalipsis capítulo 12, verso número 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Apocalipsis 13, quiero decirles, y yo sé que estoy hablando aquí con muchos que conocen de profecía. Vamos a estudiar Apocalipsis 13. Perfecto. Le antecede, lógicamente, al capítulo 13, ¿qué capítulo? El capítulo 12. ¿Cuál es el último versículo de Apocalipsis 12? ¿Cuál es el último versículo y de qué nos habla? El último versículo de Apocalipsis 12 es el verso 17. ¿Qué dice el verso 17? El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ok, estamos de acuerdo. Así termina el capítulo 12, verso 17. El capítulo 12, verso 17, nos habla de que el diablo le va a hacer una guerra a la iglesia, ya parafraseándolo. Le va a hacer una guerra a la iglesia. Y también le va a hacer una guerra al resto de la descendencia de la iglesia verdadera, que la Biblia los identifica con dos características: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Perfecto. Ahora bien, pregunto, Apocalipsis 12:17 dice cómo les hará guerra. No. Apocalipsis 12:17 solamente dice que les hará guerra. Apocalipsis 12:17 dice a través de quién le hará la guerra a los santos. No, tampoco no dice a través de quiénes les hará guerra a los santos. ¿Qué métodos utilizará? No lo dice. Entonces, el capítulo 13, por favor, escuche bien esto, el capítulo 13 de Apocalipsis es una ampliación del versículo 17 de Apocalipsis 12. Repito nuevamente, Apocalipsis capítulo 13 es una ampliación de la guerra que Satanás le hará al remanente, al pueblo de Dios del tiempo del fin. Y entonces Apocalipsis 13 tiene como objetivo revelarnos dos poderes que la Biblia en Apocalipsis 13 le llama la bestia que surge del mar y la bestia que sube de la tierra. Dos poderes, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Son dos poderes que Satanás utilizará en el tiempo del fin para hacerle guerra nuevamente a sus santos. La historia volverá a repetirse, como las persecuciones que se dieron en la antigüedad que mencionamos el día de ayer. Así es que Apocalipsis capítulo 13 tiene como objetivo mostrarnos dónde están los enemigos del pueblo de Dios, qué métodos utilizarán,
para que nosotros, como dice Pablo, no ignoremos las maquinaciones del diablo y de esa manera estemos apercibidos. Bueno, les voy a dar un adelanto también, aunque no vamos a estudiar en esta serie los 144,000, Apocalipsis capítulo 14, entonces nos presenta al pueblo de Dios del tiempo del fin. Apocalipsis 13 nos presenta al pueblo de Satanás que le hará guerra al pueblo de Dios en el tiempo del fin, pero Apocalipsis 14 también nos presenta al remanente vencedor y lo menciona como los 144,000 que siguen al Cordero por donde quiera que va. Pero bueno, es emocionante. Así que teniendo en mente dos cosas, uno, que aquí se va a hablar de los dos poderes que le van a hacer guerra al pueblo de Dios. Y dos, que todo lo que vamos a leer aquí de la descripción que la Biblia da en relación a estos dos poderes que son levantados por Satanás, veremos que Satanás lo que hace es imitar, copiar, calcar lo que Dios hace. Noten ustedes, comencemos entonces nuevamente. Aquí dice en el verso número 2, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad a la primera bestia, a la que surge del mar. ¿Qué le dio el diablo? Le dio su poder, le dio su trono y le dio gran autoridad. Le dio tres cosas. Ahora, el diablo está imitando en este versículo a Dios, sí o no. ¿A quién Dios le dio? Noten ustedes, ¿a quién le dio el Padre poder, trono y gran autoridad? ¿A quién le dio Dios el Padre poder, trono y gran autoridad? Se la dio a su Hijo Jesucristo, a nuestro Salvador. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, es decir, todo poder, me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y en San Juan capítulo 5, verso 27 dijo, y también se le dio, ¿qué cosa? Autoridad. Noten ustedes. Y en Apocalipsis capítulo 3 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Padre le dio al Hijo poder, autoridad y le dio su trono. Ok, el diablo está imitando a Dios el Padre con su Hijo, con el poder que él adoptó como su hijo, su representante pues en la tierra. Y a ese representante suyo en la tierra, Satanás le dio también poder, le dio autoridad y le dio su trono, el trono de la bestia, que ya dijimos dónde está ubicado geográficamente sobre 7 colinas. Bueno, así que noten ustedes que el capítulo va a ser una imitación de la obra que Dios hace, de todo lo que el Padre y el Hijo hacen. Pasemos a la siguiente diapositiva. Vi una de sus cabezas, dice, hablando acerca de la primera bestia, como herida de muerte. En la historia sabemos que el papado recibió una herida como de muerte. Eso fue en el año 1798, cuando Napoleón Bonaparte mandó al general Berthier para que tomara prisionero al Papa y lo llevara preso a Francia en aquel año. Y allá murió en Francia y se celebró la muerte del Papa de aquel entonces como la del último Papa. Así que, pero recibió una herida de muerte. Pregunto, ¿en la profecía se hablaba también que el Mesías sería herido de muerte, sí o no? Claro que sí. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Fue herido, es decir, sufrió una herida de muerte. Murió Jesús. Zacarías dice que en aquel día le preguntarán qué son estas heridas en las manos. Y él dirá, con ellas fui herido en casa de unos amigos. Ahora Jesús murió. Esa herida se refiere a la muerte de Jesús. Pero Jesús, ¿qué hizo? Jesús resucitó de entre los muertos para gloria de Dios Padre. Pregunto, ¿este poder que recibió una herida de muerte volvió a resurgir nuevamente? ¿Ha vuelto a su apogeo?
está volviendo a su apogeo. Nos dice la Biblia que volverá nuevamente a recuperar su poder. Veamos la siguiente diapositiva. Pero su herida mortal, que dice acerca de la bestia, fue sanada. Y entonces sabemos que a partir del año 1929, después que el sistema papal recibió la herida de muerte en el año 1798, allá en el año 1929 comienza ya a gestarse un cambio para devolverle el poder a este sistema que lo ha estado recuperando y todavía no lo ha recuperado en su totalidad. Todavía la herida mortal no ha sido sanada completamente, pero en el año 1929 ustedes saben aquel famoso tratado de Letrán, donde al Papa se le regresó las 49 hectáreas que conforman el Vaticano por Mussolini. Bueno, ahora la herida mortal fue sanada. Respondiendo Jesús y dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijo: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Así que este poder simula volver a resucitar, así como Cristo volvió a la vida. Cuando Cristo volvió a la vida, siguiente diapositiva, noten lo que pasa cuando este poder va a ser sanado. Su herida mortal fue sanada y entonces toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Entonces vendrá un resurgimiento del papado. Toda la tierra lo admirará. Y en la actualidad podemos decir que ha recuperado mucho de liderazgo. El papado es reconocido por la mayoría de los países del mundo y es admirado como líder. Cuando Jesús resucitó de los muertos, también dice que cuando los discípulos lo vieron, se llenaron de gozo y estaban todos maravillados. Siguiente diapositiva, mire qué interesante es esto. Vea qué interesante. Cuando Jesús resucitó de los muertos, dice en Mateo 27 que cuando le vieron, en el verso 17 dice, cuando le vieron, le adoraron a Jesús. Pregunto, ¿el papado también dice la profecía lo mismo del papado? Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. Ustedes saben que el objetivo de Satanás siempre ha sido recibir adoración. Él dijo cuando se rebeló: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Cuando vino a esta tierra y tuvo la oportunidad de enfrentar a Jesús en el desierto, y lo llevó allá a un monte alto, y le mostró todos los reinos del mundo, le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Pero Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él lo servirás. Él siempre ha querido la adoración, y como no lo pudo lograr, entonces levanta a su hijo, levanta a su representante en esta tierra, para que al adorar a ese representante, la gente lo esté adorando a él. Es como, hagamos un paréntesis, la adoración de imágenes se mira algo como algo sencillo, algo inocuo, algo que no es tan significativo, no es tan malo. Sin embargo, lo que la Biblia enseña, lo que Dios ha dejado en su palabra es que cuando la persona adora a una imagen, adora a un ídolo, en realidad está adorando a los demonios. Eso es lo que dice tanto Apocalipsis como el libro también de Primera de Corintios, el apóstol Pablo. Entonces la adoraron. También Jesús recibía adoración. O sea que el diablo lo que está haciendo es imitando lo que Dios hace, lo que Cristo hace. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús en esta tierra? ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús en esta tierra? La Biblia dice que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. A mitad de la semana son 3 días y medio. ¿A cuánto equivale 3 días y medio? A 3 años y medio. ¿Cuántos años duró el ministerio de Jesús? El libro Cristo, nuestro Salvador, dice: por espacio de 3 años y medio, Jesús anduvo haciendo bienes. Así que el ministerio de Cristo duró 3 años y medio, que serían 1260 días. Ahora vean ustedes si el diablo no está imitando también en esto a Dios. Dice: y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 42 meses
curiosamente, nos da 3 años y medio, justamente lo que Jesús, el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. 42 por 30 son también 1260 días. La Biblia dice en Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene su lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Noten ustedes, el mismo tiempo que duró la persecución. Así es que en esto también está imitando. Así que todo lo que hemos visto ahora es una imitación, es una copia de la obra, de todo lo que Dios hace. Esto nos va a ayudar, mis queridos hermanos, para determinar bíblicamente cuál es la marca de la bestia. Pasemos a la siguiente. Así que tengamos paciencia. Luego dice que aparece la segunda bestia. La segunda bestia también es igual, es una imitación de lo que Cristo hace, de lo que Cristo es. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Con qué apariencia se presenta esta bestia? Como con un cordero. Pregunto, ¿quién es el cordero en la Biblia? Es Jesucristo, nuestro Salvador. San Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que aquí se está apareciendo otra bestia, que es un reino, lo estudiamos ayer, que es una nación, que es un poder, que es un sistema, que es un país con una apariencia cristiana. ¿Cuál es el país que profesa ser cristiano en el mundo? Bueno, usted tiene que ir sacando sus conclusiones, pero vayamos a este punto. Esta bestia también está imitando a Cristo. Pasemos a la siguiente. ¿Qué más hace esta bestia? Esta bestia hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo delante de los hombres. Y con esas señales lo que hace es que engaña a los moradores de la tierra, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, es decir, de la primera, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Noten ustedes. Por eso es que cuando nosotros estudiamos el segundo tema, ¿se acuerdan de Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23? Jesús decía: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos miran: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, y sanaron los enfermos, etcétera, etcétera. Y el Señor les dirá: apartados de mí, no os conozco. Yo no tuve nada que ver con esos milagros. Y aquí nuevamente se nos presenta esa verdad. Un poder, una nación, un sistema, un poder que hace señales, y con esas señales que son milagros, va a engañar, tienen como objetivo engañar. Por eso es que, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que están conectados con nosotros en esta hora, no se deje mover por los milagros que usted vea en algunas iglesias. Esa no es la característica de la iglesia verdadera. Los milagros iban a ser utilizados por Satanás. Dios hace milagros. Por supuesto que lo creemos de corazón, que Dios puede hacer milagros. Y si tú estás atravesando por una situación difícil, déjame decirte en esta noche que Dios, lo que dijimos hace unos días, que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, que para Dios no hay nada imposible. Así es que la Biblia nos enseña de que los milagros son de Dios, pero que el diablo también haría milagros. Por eso usted no puede basar su fe en los milagros. Y hemos llegado al punto que la fe de la gente depende de los milagros. Si hay milagros en esa iglesia, entonces yo ahí quiero pertenecer. Y no se dan cuenta de que esos milagros van a ser utilizados para engañar. Bueno, en 5 minutos voy a estar concluyendo. No quiero pasarme el tiempo en esta noche, pero luego dice: engaña a los moradores de la tierra. Bueno, ahora miren qué eran las señales que Jesús hacía. Entonces Jesús le dijo: si no viereis las señales y los prodigios, no creeréis. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste del pan y os saciaste. Es decir, las señales eran milagros, eran manifestaciones sobrenaturales que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra,
pero que también no podemos negar que el diablo puede realizar milagros, que el diablo puede realizar aparentes sanidades. Claro, él puede enfermar a una persona y quitarle la enfermedad. Así que debemos de tener mucho cuidado. Ya lo estudiamos en un tema anterior. Pasemos a la siguiente. Así que este poder está imitando a Cristo. Mire qué dice aquí. Y hacía que a todos, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca. ¿A dónde? En la mano derecha y también en la frente. Pregunto, ¿está imitando también en este aspecto Satanás a través de esta segunda bestia? ¿Está imitando lo que Dios hace? La respuesta es que sí. Noten lo que dice Apocalipsis 7:3, lo que Dios pretende hacer. Vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Mañana vamos a estudiar específicamente sobre este tema. El sello del Dios vivo, o sea, del único que puede dar vida, del Dios viviente. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Por qué el diablo quiere colocar la marca en la frente? Porque como Dios tiene como propósito sellar a sus siervos en la frente, el diablo dice: no, ese lugar lo quiero utilizar yo. En lugar que lleven el sello de Dios, yo ahí les voy a colocar mi marca, la marca de la bestia. Yo creo que no nos queda duda ninguno de nosotros que todo lo que hemos visto en esta noche, Apocalipsis 13, de estas dos bestias, la que sube del mar y la que sube de la tierra, ambas bestias están imitando lo que Dios hace. Así que aquí vamos al desenlace final para descifrar cuál puede ser la marca de la bestia que nos habla la Biblia. Pasemos a la siguiente diapositiva, mi hermano. Ok, noten ustedes. ¿Por qué Satanás ha elegido la mano y la frente para poner la marca de la bestia? Vean qué revelador es este pasaje de la Biblia. El libro de Deuteronomio, capítulo 6. Capítulo 6 dice así: estos pues son los mandamientos. Pausa. Después, noten que aquí estamos en el capítulo 6. ¿De qué ha hablado el capítulo 5 del libro de Deuteronomio? ¿De qué habla el capítulo 5? ¿Alguien lo sabe? ¿De qué habla el capítulo 5 de Deuteronomio? Para sorpresa de todos nosotros, de la mayoría quizás, el capítulo 5 de Deuteronomio habla de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son mencionados en Éxodo 20, pero también son mencionados en Deuteronomio capítulo 5. Y después de dar los 10 mandamientos en Deuteronomio capítulo 5, entonces dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y escuchen bien lo que está en amarillo. Lea bien. Y estas palabras, es decir, los 10 mandamientos que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Las atarás como una señal. ¿A dónde? En tu mano. Y estarán como frontales. ¿Dónde más? Entre tus ojos, es decir, en la frente. ¿Dónde quería Dios colocar sus mandamientos? En la mano y en la frente, para que todos nuestros pensamientos fueran en armonía con su santa ley, y todo lo que realizamos, todas las obras que hacemos, también estén en armonía con ello. ¿Notan ustedes? Entonces, mis queridos hermanos, si el diablo quiere utilizar esos dos lugares donde Dios quiere colocar sus mandamientos, eso nos enseña una cosa, que el diablo aquí está nuevamente lo que nos enfocamos ayer. El diablo está atacando aquí, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Por lo tanto, la marca de la bestia tiene que ver con una suplantación, con quitar los mandamientos de Dios, y el diablo colocar ahí en la frente y en la mano sus propios mandamientos. Noten, el diablo es un imitador, está copiando lo que Dios hace, es un falsificador. Con esto en mente, que la marca de la bestia entonces tiene que ver como un antagonismo a los 10 mandamientos, con esto en mente vamos a los últimos
pasajes de esta noche. Pasemos a la siguiente, mi hermano. Pasemos esa otra. Pasemos esa otra. Otra más. Otra. Aquí está. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, se les pusiese una marca, ya dijimos, en la mano derecha y en la frente. Ahora sabemos cuál es el propósito. Y está este comentario que dice así: los hombres no solo deben de trabajar con sus manos en domingo, ya vamos a ver esta declaración que tiene lógica, sino con sus mentes deben reconocer al domingo como día de reposo. Esto es lo que nosotros creemos, que la marca en la mano significa, porque el diablo va a poner una marca, y esa marca, lógicamente, que para nosotros, esa marca de la bestia es el falso día de reposo, el domingo. Pero veamos lo que dice la Biblia. Pasemos. Pasemos a la siguiente, hermano Jesse, por favor. Gracias. Aquí está. Y que ninguno, noten cómo termina Apocalipsis 13, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Pregunto, ¿en qué está imitando Satanás a Dios en esta parte del verso 17 cuando dice que nadie pueda comprar ni vender? ¿Alguien lo puede escribir en el chat, por favor, en los últimos 2 minutos que nos quedan? ¿En qué sentido o qué es lo que está imitando cuando Satanás dice que nadie pueda comprar ni vender? ¿Con qué está relacionado ese comprar y vender? Si en todo lo demás Satanás ha imitado a Dios, ¿acaso no lo está imitando también en este decreto de que no se pueda comprar ni vender? Por supuesto que sí. Ahora les hago una pregunta por razón del tiempo. Como tiene que ver con los mandamientos, ¿cuál es el mandamiento que tiene que ver con comprar y con vender? ¿Cuál es el mandamiento que tiene que ver con comprar y con vender? Siendo que la marca de la bestia tiene que ver con comprar y vender, usurpando el lugar que deben de estar los mandamientos, pregunto, ¿cuál de los mandamientos de los 10 tiene que ver con comprar y vender? Dejemos que la misma Biblia lo responda. Pasemos creo que es la penúltima diapositiva. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en sábado, que acarreaban manojos de trigo y cargaban los asnos de que vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga para traerlo a Jerusalén en sábado. Y los amonesté acerca del día que vendían las provisiones. Pregunto, ¿la Biblia prohíbe hacer negocios en sábado, sí o no? Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado lo llamares delicia, glorioso de Jehová, no andando en tus propios negocios. ¿Es prohibido vender en sábado? Por supuesto que sí. Y también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían. Noten ustedes, vendían en sábado a los hijos de Jehová en Jerusalén. O sea, ellos venían a vender y lógicamente que los judíos compraban, comprar y vender. Entonces reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el sábado? ¿No hicieron así también vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado. Y sucedió pues que al caer la tarde antes del sábado, ordené que se cerraran las puertas de Jerusalén y que no las abrieran hasta después del sábado. Desde entonces no volvieron en sábado, y dije a los levitas que se purificaran y fueran a guardar las puertas para santificar el sábado. Ok, entonces noten ustedes, el diablo quiere despojar los mandamientos de Dios y quiere poner una ley que no se pueda comprar ni vender. Y el único mandamiento de los 10 que tiene que ver con comprar y vender es el sábado. Por lo tanto, el diablo pondrá un día de reposo falso en el que no se pueda también comprar y vender. ¿Y cuál creen ustedes el día que el mundo cristiano es propenso a ponerlo como un día donde no se hagan negocios, donde no se compren ni se vendan?
¿Ok? Pasemos la siguiente diapositiva, mi hermano. No hay duda de que ese día es el domingo. El domingo será el día que se le trasladará toda la solemnidad del sábado, se le trasladará al día domingo. Y el domingo llegará a ser reconocido como el día de reposo. Un día que en la Biblia no es el día santificado por Dios. No es el día de reposo, sino que el día de reposo es el sábado. Y el sábado llega a constituirse como el sello de Dios. Por lo tanto, en su lugar se pondrá un día falso de adoración donde no se pueda comprar ni vender, y ese día, lógicamente, que nosotros sabemos cuál es el día popular, el domingo. Ahora vean la declaración de la Iglesia Católica. La declaración de la Iglesia Católica. Pasemos otra más, otra diapositiva más. Otra aquí, otra más. Ahí está, pero no tenemos ya el tiempo. Miren lo que dice. Por supuesto que la Iglesia Católica afirma que el cambio del sábado al domingo fue su acto. Y el acto es una señal de su autoridad eclesiástica en asuntos religiosos. Y terminamos por el tiempo con esta cita. El domingo es nuestra marca o la autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia. Miren qué arrogancia. Y esta transferencia a la observancia del sábado es una prueba de este hecho. Mis queridos hermanos, nos encontramos en un momento donde tenemos que tomar una decisión. Si escogemos obedecer a Dios o a los hombres. La Biblia dice que debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Paraos en los caminos, dice el Señor. Preguntad cuáles son las sendas antiguas y andar por ellas. Si bien es cierto, ahora en la actualidad, la mayoría de cristianos llama al domingo Día del Señor, no porque la Biblia lo llame así, sino porque la Iglesia Católica lo instituyó como día sagrado de adoración en suplantación del verdadero día de reposo que es el sábado. Así que a través de la Biblia nosotros podemos rastrear que el domingo llegará a jugar un papel importante en el tiempo del fin, porque llegará a ser, cuando sea impuesto por ley, la marca de la bestia. Mis queridos hermanos, pidámosle a Dios sabiduría, orémosle al Señor para mantenernos fieles y firmes en la observancia de su santo sábado. Ese sábado que fue establecido en el Edén y que fue guardado por Jesús, fue guardado por los apóstoles, y que también llegará a ser una señal identificatoria del pueblo de Dios en el tiempo del fin, como lo es el sello de Dios, que será específicamente el tema del día de mañana. Queridos hermanos, hemos nacido en este tiempo, hemos sido elegidos por Dios, no hemos nacido en este tiempo por casualidad, hemos nacido porque Dios ha visto que nosotros podemos tener un potencial, que puesto al servicio de Él podemos lograr grandes cosas. En Cristo Jesús, dice la Biblia, somos más que vencedores. Así que, mis queridos hermanos, ha sido un placer, ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta enseñanza, y los esperamos el día de mañana. No sé si...